Muy buenas noches, chiquitillos míos de Instagram. Vamos a saludar rapidísimamente a la gente de Facebook para avisarles que la receta secreta del día de hoy solo será por Instagram. Así es que si estás en Facebook, en Tribu Bota 4 o Ana Luisa Zavala, cámbiate ya de volada a la cuenta de Ana Luisa Zavala en Instagram, en la que vamos a transmitir, porque tengo invitados muy especiales que solo puedo unir por Instagram. Así es que, si estás viendo la receta secreta por Facebook, cámbiate de volada al Instagram. Entonces me voy a despedir de mis amigos chiquitillos de Facebook, porque el día de hoy, en la receta secreta, compañeritos, empezamos la receta secreta del 2022. Ya iba a decir 2024, qué Empezamos la receta secreta del 2022 de lujazo, así es que ya veo gente que se está empezando a conectar. Manifiéstense, compañeros lindos de la receta secreta, y sobre todo denle compartir para que más gente se vea beneficiada con la información, porque créeme, quieres que mucha gente escuche esta información. Tengo dos invitados de extra lujo, que no solamente son mis invitados, sino que son mis amigos y son mis socios, compañeros en el método Watson. Y vamos a estar hablando de límites. Así es que yo ya los vi a ellos conectadazos por ahí. En un momentito más los voy a unir, sin antes decirle a la gente que se está conectando en Facebook que se cambie ya. ¿Qué tal mi pelo hoy? Que se cambie ya. Tere Luján, cámbiate ya a Instagram. Toda la gente que está viendo en Facebook, voy a cerrar la transmisión de Facebook en este momento y cámbiense a Instagram para que vean la receta secreta. Ok, compañeritos lindos de Instagram, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo empezaron el 2022? Déjenme quitarme el chicle de la boca que se ve espantoso. Ya, listo. Entonces, compañeritos lindos de la receta secreta, vamos a hablar de un tema muy importante. El día de hoy vamos a hablar de límites con dos maravillosísimos. Entonces, ¿cómo... Berbe, ¿cómo se le hace a esto? Espera. Aquí. ¿Cómo te mando yo solicitud, Berbe? Está Winnie to Talk. ¿Dónde está Gabo Carrillo? Karish, ¿dónde te encuentras? ¿Qué tal? Alguien estaba saludando en Facebook desde Galápagos. ¡Qué rico! Ahí está. Ver solicitud. Ya se está uniendo mi querido Berbe. Ahorita se los presento. Berbe es una eminencia y ya sé que iba a decir que no, pero sí es una eminencia. Sí lo eres. Hola, Berbe. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, ¿y Carrillo qué onda? No sé. ¿Qué haréis? Bueno, Berbe es uno de los coaches partners del método Watson, pero sobre todo socios en el método Watson. Empezamos este año con todo en el método Watson. Si no sabes qué es el método Watson, sigue la cuenta de Instagram. Ahí te vas a encontrar con muchísima información. Pero sobre todo el método Watson es una metodología que habla de la vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? Aquella vocecita que te grita no soy suficiente en todos sus sentidos y en todas sus versiones. Y lo que hacemos en el método Watson es, a través de una metodología y de talleres y de programas de coaching, apoyar a la gente a vivir sin que la vergüenza internalizada los domine. ¿Ok? Eso es como a muy grandes rasgos lo que hacemos. ¿Cierto, Berbe? Así es, eso es lo que hacemos. Utilizamos una metodología magnífica, diseñada o traída a la concepción por Gabo Carrillo, que hila de tal manera distinciones y ejercicios, etcétera, para desinternalizar la vergüenza. ¿Y qué es eso? Pues es la vergüenza tiene una narrativa muy específica, que es esa vocecita que me dice no soy suficiente, algo está mal de mí, etcétera. Y pues aquí está Gabo, ¿no? El creador de la metodología,
Hola, una socio ya. disculpa. Es que probablemente, Ana Luisa, no te dije que me iba a meter desde la cuenta de El Método Watson. Pensaste que estaba entrando por Gabo Carrillo. Sí, sí, Ya. sí. Hola a todos, ¿cómo ¡Ah! están? Nuestra comunidad bonita del Método Watson, la comunidad de Ana Luisa Zavala, la comunidad de We Need to Talk. Estamos todos juntos, estas tres Everybody together. comunidades. No, que aparte, yo ya saben, yo, así de, ¿cómo le agrego? La tía Ana Luisa, La la tía, tía la tía. Ana Luisa. Bueno, pero primero que nada, gracias Ana Luisa Zavala por tenernos en tu programa, porque la transmisión es tuya, de la receta secreta. Y pues nada, qué chido que estamos aquí. Mira, está increíble porque lo que hacemos en la receta secreta es dar recetas, o sea, no son recetas realmente, pero es como juntos, crecer juntos, ¿no? Siempre traigo temas, yo como les he platicado a ustedes y al público en general, yo no preparo así con antelación la receta secreta, sino que lo hago muy auténtico de a ver qué estoy viviendo yo en el momento, de qué quiero hablar, con qué puede resonar la gente y crecer juntos. Pero Además, esto es una pequeña probadita de lo que va a ser escucharnos todos los martes a partir del 1 de febrero en el podcast del Método Watson. Nos hace falta Ana Michelena, la otra ay, coach sí. partner, para poder hacer esta conversación, pero se ponen buenas nuestras conversaciones. Entonces, el hecho de que no lo tengas tan preparado tú ni tan preparado nosotros, es lo que lo vuelve rico. Porque Berbeller y yo, de que traemos, o sea, sabemos de qué vamos a hablar, pero yo no preparé nada. ¿Tú preparaste algo, Berbe? No, yo no preparé Pues nada. no, Vengo así es que como a ver qué sale. el chiste es así que sale. Entonces, fíjense. En el Facebook siempre le pongo el nombre porque pues, tengo StreamYard y le puedo poner el nombre. Y mis amigos de Instagram nunca se enteran hasta que les digo cuál es el nombre. Pero yo le puse a esta charla del día de hoy, hablemos de límites. ¿Va? Punto. Hablemos de límites. Ahora, lo que yo quisiera preguntarles a ustedes dos que se han estado adentrando mucho más en el tema de los límites es, ¿por qué es importante hablar de límites? Berbe, ¿vas o voy? Pues los dos, pero Vas. voy. Para mí es importante hablar de límites porque creo que está muy relacionado con sostenerme como algo valioso, sostenerme como alguien valioso y poder ver dónde están esas fronteras que me cuidan y que te cuidan y dónde, o sea, requiere adueñar, o sea, para poder hablar de límites, poder poner límites en mi vida, poder tenerlos bien establecidos, saber dónde están mis límites, tengo que voltearme a ver completamente. No se trata de ponerle un alto a alguien más, se trata de conocerme para cuidarme y poder cuidar al otro, a la otra, a la persona que está en la relación conmigo, pero es súper importante porque necesito verme y cuando me veo, puedo ver entonces qué tengo que trabajar en mí, qué no tengo que trabajar en mí, etcétera. Y conforme voy creciendo mi amor propio, mi autovalía, voy teniendo muchísimo más claros mis límites, voy pudiendo decir en dónde sí, a dónde sí le entro, a dónde no le entro, con calma o con enojo, pero pudiendo controlar todo lo que viene después de haber Sí. puesto el límite. Por eso para mí es muy importante. ¿Y ¿Tú, para Gabo? ti? Para mí creo que es muy importante que hablemos de límites y creo que precisamente hablar de límites dentro del método Watson, o sea, como tal específicamente, porque creo que el tema que nosotros trabajamos y la metodología del método Watson, al hablar de eso, indirectamente, directamente, van a salir el tema de los límites. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué creo esto? En el método Watson, que ya Ana Luisa te dijo, o para los que se están conectando un poco, es una metodología que diseñé con el propósito de poder desinternalizar la emoción de la vergüenza. Ahora, la emoción de la vergüenza es una emoción que se detona en el momento en el que siento que yo rompí los valores o los estándares sociales. Y entonces siento vergüenza y al mismo tiempo puedo llegar a sentir miedo de que la gente me rechace, me critique, me juzgue, me aísle, me excluya por ese valor que rompí, ¿no? Entonces, en el ser humano vive una necesidad gigantesca de ser vistos.
una necesidad gigantesca de poder amar y ser amados. Nos importa, estamos, como diría mi pastora, hardwire, estamos cableados para poder conectar con otros seres humanos. Conectar es las cosas que más nos importan a todos nosotros, ¿cierto? Sí, sí. ¿Y qué pasa con los límites? Dado que me importa tanto conectar, muchas veces prefiero perderme a mí que perder al otro. Y muchas veces no ponemos límites todos nosotros, todos. Creo que quien te diga que no tiene o ha tenido un problema con límites, no te está diciendo la verdad. La verdad, claro. No te la está diciendo. Creo que, bueno, no sé, ninguno de ustedes ni yo jamás recibí ninguna clase de límites. Aprendí de límites porque yo tuve dos papás que afortunadamente pusieron demasiados límites, pero no es como que yo en la escuela aprendí o en el catecismo aprendí o cuando estaba ¿no? Como que no entendía el valor de los límites tal cual. Entonces, a veces, ¿por qué pienso yo que esto es importante? ¿Por qué siento que es importante hablar de límites? Porque muchas veces justamente no ponemos esos límites porque lo que nos da más miedo es perder la conexión con el de al lado. Si le digo basta, esto no, a mi novio me puede dejar. Sí. Si me paro enfrente de mi mamá y le digo necesito poner un límite, necesito que dejemos de hablar de este tema y este tema, o si no me voy a parar de la mesa y no te voy a, o sea, me voy a parar de la mesa y no voy a seguir esta conversación. Nos da tanto miedo poner esos límites, creo que por varias razones. Creo que por un lado es el miedo a perder al otro, ¿no? Lo que pueda pasar, la reacción de lo que pueda haber del otro lado si yo estoy poniendo ese límite. Puede ser que muchas veces he experimentado poner límites que violaron y que al final del día a nadie le importó y yo seguía en mi vida poniendo límites y se seguían rompiendo. Entonces decidí que para qué pongo límites, ¿no? Entonces, por una razón, creo que es el miedo a la conexión, a lo que puede pasar en nuestras relaciones si pongo el límite. Y creo que por el otro lado es no sabemos qué hacer, y eso es algo que he notado mucho. No sé si a ustedes les pasa en las sesiones de coaching del método Watson, les quiero hacer esa pregunta, pero esta es mi experiencia como en mi práctica de coaching. Cuando hablo acerca de límites con mis coachees, la mayoría de ellos tienden a confundir los límites con tener que ser agresivo o tener que ser violento. O sea, como que pareciera que todos aprendimos que se pone un límite de maneras violentas. O sea, y creo que por eso es importante que hablemos de límites, porque por miedo a perder al otro y por no saber cómo utilizar la energía del enojo, la energía que siento cuando se transgrede un límite o cuando yo estoy rompiendo mis propios límites, lo que sale es el enojo. Claro. Como no sé cómo expresarlo, como no sé cómo hacerlo sanamente, pienso que los límites y la agresión tienen que ir juntas. ¿Hace sentido? Sí, sí, hace sentido. Y sabes que lo que yo he visto, por ejemplo, es gente que como no ha puesto límites hace mucho tiempo, va guardando. Entonces, cuando pone límite, es como que explotó el volcán y entonces el resultado es un cagadero y entonces la interpretación no es bueno poner límites, porque no es bueno que yo ponga límites, porque cuando yo pongo límites hay un cagadero. Sí, ¿no? Creo que esto también viene interpretado de lo que decía yo hace rato, que la mayoría de la gente pensamos que hay que ponerle límite al otro. Y entonces te tengo que decir, tú ya que me jodiste una y otra vez, y ya que me molestaste, y ya que entonces te tengo que poner el alto a ti, en vez de verme y decir, este es un territorio al cual yo no le quiero entrar. Entonces desde el principio puedo decir, desde una manera inclusive hasta gentil, acá no le entro. Pero como tenemos interpretado que esto que dices, Gabo, también, que entonces tengo que explotar y hacerlo de una manera violenta, o como dices, Ana Luisa, se va a hacer un cagadero, puta, pues entonces, ¿qué tengo que escoger? Tengo que escoger aguantarme y tragármela porque así es la otra persona, o
defenderme, poner el límite, generar fricción y pues chance y pierdo la relación. O irme, ¿no? Y Y, no y, necesariamente te tienes que ir. no, pero cuando lo pones en la balanza, pues hay mucha gente que va a decir, pues prefiero la relación y entonces me la trago, Claro. me aguanto, bla. Es decir, y si me doy cuenta que puedo poner el límite desde un lugar respetuoso, desde un lugar de amor propio, desde un lugar de valía, no necesariamente tengo que ser un cagadero. Sí. Y no, Total. ajá, y no necesariamente lo tengo que ser violento. O sea, por ejemplo, con lo que están diciendo, yo creo que muchas veces el no saber de límites, no tener el lenguaje. Yo estoy fascinado, hiperfijado y utilizo esta frase a cualquier lugar al que voy. De mi nuevo libro de Brené Brown, el de Atlas of the Heart, que ella dice una frase. ¿De quién es, Verbe, de la frase? De Wittgenstein. Yo no tengo idea. De él, Verbe sabe, porque ya se lo dije a Verbe y Verbe sabe. Pero esta frase dice, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. O los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. Las paredes. Meaning. O sea, meaning que cuando yo no tengo el lenguaje para poder distinguir qué es y qué no es un límite, cuando yo no tengo el conocimiento para poder distinguirlo, muchas veces pasa lo que Verbe dice. No sé cómo es poner un límite, no tengo idea de qué es, cómo se come, de qué manera. Sí. Pienso que los límites tienen que ver con violencia, pienso que mi enojo o una de dos, o hago y voy a un cagadero, o voy y me lo guardo absolutamente todo. Y creo que en ambas situaciones son dos escenarios donde puedo experimentar después de eso un montón de vergüenza. Uf. O sea, ¿cuánta vergüenza podemos sentir todos nosotros cuando, o yo voy a hablar por mí, cuántas veces no he sentido yo vergüenza de saber que hubo un límite que no puse y que yo sabía que tenía que poner, pero hubo algo más importante para mí que poner mi límite, porque si yo hubiera sabido en ese momento quién soy, si yo hubiera sabido que soy suficiente, yo hubiera entendido que si la otra persona se va como un precio a pagar de yo sostener mi límite, that's okay. Sí. Pero fíjate como no lo sabía, lo permitía. ¿Sí? Estás diciendo algo bien interesante, porque cuando empezamos a hablar de este tema, ya hasta calor me dio, amigos, y me estaba muriendo de frío. Bienvenidos al podcast del Método Watson versión chiquita, sí, en la receta secreta. Por ahí vi a Ana Michelena como anillo al dedo. Ven, les digo que como anillo al dedo, siempre le damos como anillo al dedo. Hola, Liz, déjenme hacer un breve salutario. Hola, Liz, ¿cómo estás? Claudita Maldonado, qué bueno que te conectaste, tenía preocupación específicamente por ti, que siempre te conectas por Facebook, y yo decía, ay, se lo va a perder Claudita Maldonado, que es la más fan de la receta secreta, y yo, no. Qué bueno que te conectaste por acá. Y había alguien que preguntó de el workshop de límites, que si iba a haber otra fecha. No lo sé, probablemente sí, pero no sé cuándo. Entonces, si te estás como que preguntando, ay, si sí o no, mejor sí, porque no va a haber, o sea, probablemente va a haber otra fecha, pero ¿cuándo? Ni idea. No, entonces, sí va a haber otra fecha, solamente que ahorita la que hay es esta. Por eso, o sea, sí va a haber otra, pero la fecha específica no la tenemos, entonces, o sea, aprovecha. Regresando al tema, fíjate que yo me di cuenta cuando empezamos a hablar de límites y cuando empezamos, o sea, cuando empecé yo en el método Watson y empezamos a hablar de la vergüenza y los límites y todo este rollo, yo me di cuenta que según yo, muy Chucha Cuerera, y yo sí, muy Ana Luisa Zavala, y yo era muy black and white, y yo claro que ponía límites y claro que no. O sea, había unas áreas de mi vida donde sí puedo, donde me es cómodo poner límites, ¿sí? Donde no tengo rollo en poner límites, por ejemplo, con mi familia. Yo con mi familia es como no. Esta línea no la cruzamos y aparte hasta energéticamente, me explico, o sea, energéticamente no hay lugar para la opinión. Porque tengo mi límite que muy claro. Ahora,
yo me di cuenta, por ejemplo, que en el trabajo, cero ponía límites. Pero cero. O sea, era... Y empecé a averiguar y dije, uy, ¿qué pedo? O sea, como, ¿por qué no dije que no? ¿Por qué me desgasté tanto? ¿Por qué me llevé a un extremo de desgaste físico y emocional tan fuerte cuando pude haber dicho que no? Entonces yo decía, a ver, como, ¿por qué no digo que no? Y en esa área, por ejemplo, a lo que yo llegué es que tengo miedo de que si digo que no, ya no me vayan a pedir cosas. Y entonces yo me empecé a hacer como que mi trabajo interno, ¿no? Que creo que es el que probablemente la gente va a poder vivenciar en el taller de límites, un workshop, no lo sé, corríjanme porque ustedes son los diseñadores number one. Ahorita hablamos un poquito del taller porque sí. Porque yo lo que dije es, güey, ¿qué onda? Entonces, tengo un miedo de que si yo digo que no a algo en el trabajo, ya no me lo pidan y ya no sea necesaria. ¿Sí? Y en la otra área de mi vida que yo vi que no ponía límites es en la pareja. Y ahí hice otro trabajo interno de qué era lo que estaba queriendo cuidar, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar del workshop de límites, yo me emocioné mucho porque dije, wow, la gente va a poder, o sea, lo que yo hice fue empezar a cuestionarme qué valores eran importantes para mí. Y en base a eso, ir navegando el tema de límites con el miedo del planeta, de decir, pues sí, lo voy a poner, pero ¿qué va a pasar después? ¿No? Digo, todo bien, ha resultado bien, ¿no? Pero sí, a la hora de ponerlo es como que pasas aceite. Y sabes que también creo que, por ejemplo, ahora que tú estás compartiendo lo que fue para ti como esto en tu experiencia personal, en mi experiencia personal creo que uno de los más booms que me explotó la cabeza como respetar el tema de los límites, no solamente es si sé ponerlos o no sé ponerlos, sino el tipo de límite que pongo. Porque yo me di cuenta que para mí, yo veía a mucha gente, yo en mi historia, yo tuve una familia que me marcó límites muy claros, ¿no? Y creo que para mí siempre hubo algo que le agradezco mucho a mis papás ahora que he aprendido mucho de límites, como que agradezco mucho que fueran personas que me ponían un límite, me decían, hasta aquí puedes hacer esto o hasta aquí puede pasar. Y si no haces esto, esta va a ser la consecuencia. Y agradezco que no nada más me hayan dicho lo que iba a pasar, sino que lo cumplieran. Claro. Porque eso me enseñó a que, pues de verdad, los límites hay que cumplirlos porque hay consecuencias si no se cumplen los límites, ¿no? Eso lo agradezco mucho. Pero creo que para mí un poco es... Brené Brown dice eso. Sí. ¿Qué? Que tienes que sostener el límite. Ah, claro. O sea, que lo tienes que sostener. Porque si no, nada más... Porque justamente un límite sin acción es una amenaza. Sí. Un límite sin acción es una amenaza. Y las amenazas nunca han servido de absolutamente nada. Porque ahí estás en una relación amenazando y amenazando y amenazando y amenazando que va a pasar y que te voy a dejar y que me voy a ir, que voy a hacer y que no sé qué y bla, bla, bla. Y por eso ya cuando quieres poner un límite nadie te cree porque en vez de realmente cumplir lo que estás diciendo, te la vives amenazando porque a ti te da miedo dar el paso por lo que pueda pasar, porque me dejes, porque no sé qué, porque me quede yo con la incomodidad de las emociones. Pero regresando un poco a mi historia, como que yo me di cuenta que yo tengo en muchos lados, yo veía muchas veces a la gente que ponía límites y que justamente no cumplían lo que decían. Y lo que yo entendí es como, claro, son límites que cuando los dicen se van como arena entre los dedos, porque no hay acción y entonces justo una definición es el poroso, ¿no? Un límite poroso, es algo que eso me lo enseñó Verbe cuando le pregunté, porque literal le pregunté así de, Verbe, ¿a qué se refiere con poroso? El que oso. Y Verbe, pues, que tiene hoyos, o sea, como que puede pasar por ahí. Y yo, tienes toda la razón. Y entonces,
como que lo entendí y dije, claro, ¿no? Me hace mucho sentido el límite poroso, pero de repente viene para acá a aprender de los límites que son rígidos, ¿no? Sí. Y ahí es como dije, mierda de todo. Porque dije, ¿cómo puede ser? Porque claro, yo tengo mis límites muy marcados, pero a veces soy tan intransigente con mis límites. Es tan como dije que no y es no y no hay nada que me mueva absolutamente de ahí, que una de las cosas que a mí me cayó y no saben cómo lo agradezco, todo el mundo habla de la codependencia. Sí. El tema de moda es la codependencia. ¿Y cómo es que los codependientes? Y ahí en el fondo, y los codependientes normalmente son personas que tienen límites porosos, porque normalmente las personas que son codependientes, pero nadie habla de la contraparte de lo que es un codependiente, que es un counterdependent. ¿Cómo lo dirías en español? ¿Contradependiente? Contradependiente. Yo no sabía que eso existía hasta que estudié de límites. ¿Y quién es una persona contradependiente? Es una persona que sus límites son tan rígidos, pero tan rígidos, que es mucho más fácil no estar. Mejor me voy, ya no estoy, ya no quiero estar aquí. No quiero depender de ti, no necesito, yo puedo solo. Que cada vez que estamos en una relación, nuestra narrativa interna es, ay, güey, ¿qué me invento para ya terminarla? ¿Qué le hago? ¿Qué excusa encuentro para ya no estar aquí? Porque esto me parece bastante, ¿no? Y muchas veces las personas que tenemos límites muy rígidos, que ni los límites rígidos, porque yo pensaba que los límites rígidos eran límites saludables. Ahí yo decía... Fíjate qué interesante, yo creo que mucha gente puede llegar a pensar eso, Gabo. Sí. Claro, ¿cuánta gente piensa? A ver, díganos ustedes los que nos están viendo, ¿cuántos de ustedes piensan que o pensaban que un límite poroso, o estos límites que se van como agua entre los dedos, son los no saludables y los límites rígidos son los saludables? O sea, siendo brutalmente honesto, contestando contigo, ¿quién? Contéstenos por ahí. Sí, y un emoji o algo. Sí. Yo pensaba eso, ¿eh? O sea, yo decía, güey, yo mi límite rígido, soy una diosa en mi límite rígido y tómala. Aparte, ¿sabes qué es lo que fue bien interesante, eh? Porque si se lo perdieron, compañeros de la receta secreta, creo que ya se lo perdieron y I'm sorry, güey. Porque organizamos un quiz bien padre, bien padre, para que la gente viera qué tipo de límites tenía. De hecho, lo pueden hacer, todavía está el quiz, está en la landing page. O sea, si se meten a la landing page del método Watson, que ahorita se las podemos poner aquí, sí. Justo pueden entrar. Creo que Alice estaba conectada. Alice, si estás conectada por ahí, puedes ponerla a la landing page. Y con eso entran en la vida del método Watson y ahí pueden hacer el quiz. Es un quiz que diseñó Miguel Berbeller. O sea, Berbe diseñó este quiz. Con todo lo que... Mi mejor amiga se conectó. con todo lo que hemos aprendido de los límites y así. Y al final del día el resultado te dice qué tiendes a tener más, si límites porosos, límites saludables o límites rígidos. O sea, a mí cuando me salió a mí me salió esta vez límites saludables cuando lo hice. Y me siento orgulloso del resultado, me siento orgulloso. Pero límites porosos. Pero también tengo muy rígidos, ¿sabes? Entonces fue como, wow, güey, o sea, todo el mundo que se me abrió, yo iba por la vida diciendo, claro, los límites son rígidos, y si pongo un límite rígido es porque sé de límites, porque así son los límites, y de repente viene un cachetadón de, los límites rígidos tampoco son saludables. Y mira, me gustaría poner un ejemplo de eso, puede pensar en el área laboral, ¿no? Y decir, tú decías, yo siempre digo que sí, siempre digo que sí, siempre digo que sí, porque no vaya a ser que no me vuelvan a pedir nada, ¿no? Y entonces tengo límites porosos ahí. Y digo que ya no voy a permitir no sé qué, pero lo permito porque no voy a hacer, porque no. Entonces se convierten en amenazas y son límites porosos. Ahora, ¿qué ocurre? Y eventualmente lo que ocurre ahí es que me convierto en el burrito de carga al que le echan siempre la mano, o sea, le cargan la mano y el que siempre sale a rescatarse. ¿Qué ocurre con la contraparte? Entonces está la persona en el área laboral que siempre dice, eso a mí no me toca, 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 que pone límites muy rígidos. Y que eventualmente le dicen, pues gracias, brother, por estar aquí, porque pues eso a ti no te tocaba, ¿verdad? Llégale. Porque eso también genera una distancia enorme. Habrá momentos en los que me puedo sentar a ver
esta frontera que digo que no me toca, ¿cómo podría ser en esta relación que tal vez hoy sí me toque? Tal vez hoy sí puedo echar la mano, tal vez hoy sí. Eso no quiere decir que siempre, pero tal vez hoy sí. Y ahí empiezo a generar cercanía, porque los límites no están hechos para poner una frontera en donde ya no te dejo entrar y te digo, "Mm", sino que los límites están hechos para cuidarte y cuidarme. Y entonces de esa manera decimos, aquí no le entramos. A veces sí, a veces encontraremos el middle ground, ¿no? El lugar en común. Sí. Pero por eso los límites rígidos, tan rígidos, generan una distancia enorme en donde entonces ya no puede haber relación y te vuelves contra dependiente. Porque aparte ya dejas de ser vulnerable, porque es un mecanismo de defensa. Poner tantos límites tan rígidos es un mecanismo que igual viene del ego, o sea, igual viene del mismo lugar, que es una manera de tener que protegerme de no salir lastimado. Las personas que tenemos muchos límites muy rígidos tenemos mucho miedo a ser vulnerables. Somos personas que tenemos una historia donde probablemente alguien se aprovechó de nosotros y no queremos que nadie más se vuelva a aprovechar. Y entonces el límite muy rígido es como, nunca más, ya no voy a abrir, no te voy a creer, no lo voy a hacer, está bien si te vas. Pero justo lo que dice Verbe es que crean una distancia. O sea, me empiezo a distanciar del otro y los demás. Y creo que aprender de eso, o sea, es verdad, el límite de nuestro lenguaje es el límite de nuestro mundo, y lo voy a seguir diciendo. La belleza de aprender cosas nuevas, de tener el lenguaje que me pueda a mí identificar y con el que yo me pueda relacionar, es como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, ustedes saben, tenemos la versión de Choose Light en 9 semanas. Sí. Y tenemos la versión de 4 días. La versión de 4 días es una versión donde solamente doy la teoría, donde solamente les enseño distinciones, lenguaje, información. No hago coaching, no hago nada, información. La pura información, esas distinciones, ya generan que la persona pueda hacerse preguntas distintas por la información que tiene. Y creo que justamente el propósito de este workshop de límites, nuestro propósito no es que vengas a tener, el límite lo vas a tener que poner tú. O sea, tristemente, es algo que nadie va a poder hacer por ti. Y hay veces que cuando tú no pones el límite y la vida lo pone por ti, las maneras en las cuales la vida lo pone por ti no te van a gustar nadita. Nadita, ¿no? Pero creo yo, ya se me fue lo que les iba a decir. Límites, estábamos en el taller. Ya. Pero creo que el lenguaje, gracias. Pero creo que justamente a ti te toca poner el límite porque tú requieres ser la persona que entienda y se conozca tanto a sí misma que pueda decir, aquí es donde termino. Aquí es donde acabo, hasta acá ya no voy a permitir, me toca a mí. Y hacerme cargo de eso, ¿me explico? Creo que te toca a ti tomar eso, pero creo que cuando tienes la información, cuando tienes el lenguaje, cuando tienes las distinciones, la información te acompaña mientras estás haciendo el límite, ¿no? Entonces, para mí es muy claro como de, voy a poner un límite, de repente me brinca esta voz del aprendizaje de, pero ojo, estás poniendo un límite que es bien rígido. Fíjate por qué estás queriendo poner un límite tan rígido. Que probablemente esa pregunta, ese cuestionamiento, o esta parte de mí que es mi Watson interno, mi luz interna, probablemente tiene o de la cual se puede agarrar para ayudarme a poner límites. Entonces, justo lo que hemos pensado en este taller es que sea un taller que hable directamente mucho más primero conozcamos qué sí es un límite, qué no es un límite, cuándo, dónde, cómo se ponen, por qué tipos de límites existen, qué es, qué no es. O sea, todo ese tema. Y básicamente lo que hablamos es un poco como de qué pasa antes, qué pasa en el durante y qué pasa en el después de poner un límite. ¿No? O sea, como que el propósito de este workshop que es este fin de semana, que es de este viernes y este sábado, son 2 días, unos ratitos, donde la información que vas a aprender es información que quieres tener. Y o digo quieres tener porque esto es algo que, esto es algo que todos batallamos con. O sea, sí, eres muy bueno poniendo límites probablemente a tu familia,
Pero ¿qué tal a tu pareja? Claro. Pero ¿qué tal a las redes sociales? Pero ¿qué tal eres bueno poniéndote límites a ti? Pero ¿qué tan bueno eres poniendo límites en tu trabajo? O sea, todos tenemos áreas donde podemos, y todos tenemos la capacidad de tener límites porosos, límites rígidos, en algunos son saludables, pero también tiene que ver con la interpretación de lo que podríamos perder o no si ponemos ese límite. Es mucho más de los juicios que tenemos, ¿me explico? Que se ve que de alguna área o en otra área se manifieste más uno que otro. Pero creo que aprender el solo lenguaje, porque solamente el lenguaje, va a hacer que tu observador, como decimos en el método Watson, se amplíe y tu capacidad de tomar acciones crezca. Tus posibilidades de accionar sean diferentes. Que, o sea, como que para mí esto es, creo que hay que separar al enojo, separar a los límites, ¿no? Como la violencia, el enojo, separarlos. Y creo que hay que hablar de lo que verdaderamente es. Y hablarlo desde el lugar en el que es y dejar de tenerle miedo a un límite, ¿no? Entonces, me dejé ir ahí hablando y me fui, pero pues nada, era como, me quedé pensando en eso. Por ejemplo, Berbe, Sí. ¿cómo, o sea, podríamos revelar un poquito de cómo estaría estructurado? O sea, como si yo soy Juanita, ¿qué puedo aprender? Porque, o sea, es un tema tan vasto, ¿no? Tan amplio. Sí. Mira, creo que Gabo ahorita lo acaba de mencionar, pero es un taller que está dirigido y diseñado para darte las distinciones lingüísticas de qué es, inclusive qué no es, ¿no? Qué no es un límite. De repente los confundimos mucho. Como una de las distinciones que ya utilizamos aquí para decirlo es las amenazas, ¿no? Entonces una amenaza no es un límite, es una amenaza. Primero venimos armando este contexto de qué sí es, de qué no es, cómo se ponen, qué son, cuántos tipos hay, en qué lugares de la vida es importante tenerlos, cuáles son el tipo, el nivel, pues si son porosos, si son rígidos, etcétera. Y también Gabo y yo lo diseñamos muy, muy consciente con el antes, durante y el después. Porque el antes es muy importante ver por qué no lo estoy poniendo. Hoy en día creo yo que hay una de las partes que siempre escuchamos en esta cultura de ve por tus objetivos y por tus sueños y así es, ten muy, muy, muy claro y muy visualizado hacia dónde quieres ir. Y eso está de poca madre, pero también hace falta ver dónde estoy hoy. Entonces, pues por eso viene el antes. ¿Por qué no lo estoy poniendo? ¿Qué me ocurre por lo que no estoy poniendo? ¿Cuál es la narrativa que me digo por lo cual no lo estoy poniendo? Etcétera, ¿no? ¿Qué miedos tengo? Y por ahí. Luego el durante. ¿Qué está ocurriendo cuando lo pongo? ¿Cómo expresarlo? ¿No? ¿Qué son las palabras? Si lo digo claro, o ¿cómo será un límite? Un límite será decir, quiero que me respetes, tan tan. ¿Qué significa eso? Como verlo hasta dónde, que el durante. Y después, valga la redundancia, ¿no? El después. ¿Cómo enfrentarme al aftermath, a esto que viene después, a la réplica del movimiento del suelo de haberlo puesto? Porque si estoy en una relación en donde nunca he puesto uno, porque me he estado siempre desdibujando para que el otro no se me vaya o la otra no se me vaya, cuando diga, oye, esto ya no va conmigo, ¿cómo entonces sostenerlo? Y eso es bien importante, eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, durante el viernes, parte del viernes y sábado, vamos a estar viendo el antes, el durante y el después, para que puedas tenerlo, no nada más en el lenguaje, sino también hay 2 que 3 por ahí ejercicios para que Eso puedas iba a decirte. también emocionalmente y en tu cuerpo, para que puedas tener, digamos, hace ratito alguien ponía como la dualidad de las energías o de las emociones con las que ponemos límites y poderlas ver desde su lado que me ayudan a poner un límite saludable o poderlas ver desde el lado que destruye, ¿no? Creo que eso también va a estar bien bonito, porque creo que el gran saborcito de la salsa, de la oferta que es el método Watson, o sea, allá afuera hay un chingo de talleres y personas que dan talleres de límites, o sea, todo chido, todo cool, vea donde sea que te llame, te resuene y esté chido contigo. Pero creo que nuestra salsita también tiene que ver en las cosas que nosotros mismos en el método Watson, con las que creemos y las que hemos aprendido desde las cuales partimos. Creo que hay mucho cuando se habla de los límites, hablamos del aftermath, esto que decía Verbe, ¿no? Como
De la las cruda moral. emociones, muchas veces, la razón por la cual no ponemos límites es por sentir la incomodidad de lo que viene después de haber puesto un límite. Y lo que pasa cuando pongo un límite y de repente se me activa el ego y se me activa el, eres un pendejo, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué pusiste? Y se me activa la culpa o se me activa la desilusión o de repente empiezo a sentir resentimiento. Y hay un montón de emociones, bueno, culpa, vergüenza, hay un montón de emociones que se pueden detonar alrededor de poner un límite. Entonces, no solamente vamos a hablar de los límites, sino también vas a conocer el lenguaje de las emociones que normalmente todos experimentamos cuando ponemos un límite o las emociones a las que los seres humanos tendemos a irnos más todos Sí. cuando vamos a poner un límite en el antes y en el durante, para que también entiendas cuando estés sintiendo esa emoción, porque creo que esta es de las cosas que a mí me voló la cabeza, la información de los límites y lo que he estado aprendiendo de los límites, es no hay manera de escaparte de la incomodidad que viene de poner un límite, no hay. Y todos queremos evitar la Sí. incomodidad de tener que poner un límite, ¿no? Y muchas veces en esa incomodidad están las emociones. Y si no tenemos el lenguaje de las emociones y no conocemos qué me quiere decir la culpa, qué me quiere decir la vergüenza, qué me quiere decir la desilusión, qué me quiere decir, no, porque, por ejemplo, digamos que yo pongo un límite y digo, voy a poner este límite, pero no creo que esta persona se vaya a ir, o sea, no creo que pase nada. Y de repente pongo el límite y la persona se va y me desilusiono. Claro. Y entonces, cuando empiezo a entender que la desilusión es una emoción que se detona cuando lo que siento son expectativas. Y entonces yo empiezo a revisar que, claro, es que yo tenía ciertas expectativas con respecto a algo. Ese tipo de cosas me dan información para saber cómo navegar la situación en la que estoy. Entonces, yo siempre le he dicho, las emociones son una brújula. Y cuando sé conocer las emociones, creo que esa es la salsa del método Watson. No solamente vamos a hablar de límites, sino vamos a hablar de algo que somos amantes en el método Watson y que es una de nuestras distinciones principales y es uno de los pilares más importantes que hacemos en el método Watson, que son las emociones. Le vamos a agregar eso, ¿ya? Entonces, creo que también eso es importante y también conocer un poco que lo que decía Verbe, ¿qué pasa cuando yo pongo un límite? ¿Qué pasa conmigo en el después? ¿Qué pasa conmigo? Pero también, ¿qué puede pasar con el otro cuando yo pongo un límite? ¿Van a hablar de eso, Verbe? Sí. Sí. ¿Qué pasa con el otro? ¿No? O sea, como when they push back, ¿no, Verbe? Sí, es que, o sea, el objetivo y mi propósito, nuestro propósito es no nada más darte las herramientas para que entonces ya te vuelvas un ermitaño y le pongas límites a todos, claro. sino cómo le pongo límites a alguien y entonces cómo puedo manejar lo que viene conmigo y con el otro. Si hay pushback, si lo que me quieren hacer es constantemente preguntas y entonces están como taunting o como, ¿cómo se dice taunting? Si como probando. Como tanteando mi terreno, o como probando que están todo el mi tiempo terreno, viendo como, ay, te voy a ver qué tan real es mi límite o no, ¿no? Y poder entonces también tener las herramientas para navegar eso, porque no nada más se va a detonar la emocionalidad al ponerlo, se va también a detonar una emocionalidad cuando haya alguien que me diga, a ver, yo no me parece. Y entonces esa emocionalidad que viene, cómo la manejo y qué narrativas ocurren y cómo sostenerlo, ¿no? De una manera saludable, repito, no que sea de una manera rígida o de una manera porosa. Fíjate qué interesante pregunta está haciendo Soy Fer Koala. ¿Y qué pasa conmigo cuando me ponen un límite? Top. Muy buena pregunta. Porque creo que eso es uno de los lados de la tortilla que hoy en día justamente uno de los errores que siento que ocurren como en la terapia, este fast food de terapia que existe en las redes sociales, donde existen todos estos memes y todo. Creo que hoy en día estamos en una cultura donde queremos aprender nosotros a ser mejores personas. Nosotros. Todo es yo. ¿Cómo aprendo a poner un límite a ellos? ¿Cómo yo me hago más poderoso para los demás? Es yo. ¿Cómo yo soy mi mejor versión? ¿Cómo yo soy mi mejor versión? Y creo que pocas veces damos espacio para decir,
también te toca a ti saber entender y El respetar límite del otro. el límite de los demás, güey. Porque justo lo hablábamos, Berbec y yo, cuando estábamos haciendo el taller, porque hemos estado trabajando estos días, ya llevamos rato trabajando, leyendo libros, poniéndonos, hablando, haciendo cosas como para formar el taller. Y justo hoy estamos teniendo una conversación donde yo le decía, a verme, o sea, no sabes cuántas ganas me dan de poder hacer como poner en el taller, poner reglas y poner como, no reglas, o poner estos límites más bien, porque es una distinción, no es lo mismo un límite que una regla, pero poner estos límites que de alguna u otra manera detonen en el grupo o sea, como que les caguen mis límites, ¿me explico? Porque evidentemente cuando alguien pone un límite o me ponen un límite, yo quiero aprender a poner límites porque, claro, quiero aprender a tener el superpoder de Mario y poder ir límite, 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 límite. Pero qué tanto yo también necesito aprender a que me pongan límites y qué pasa conmigo cuando me ponen un límite, ¿no? Y cómo yo reacciono. Y creo que ahí tú te vas a ver cuando nosotros hablemos de las respuestas que la gente tiene a tus límites, volteate a ver a ti en cómo esas son respuestas que tú has dado cuando alguien te ha puesto un límite y cuáles son las estrategias para ti, de tu ego, de qué haces tú. Tú eres de los que te ponen un límite y vas y lo cuestionas todo el tiempo. ¿Y por qué? ¿Y por qué quieres hacer esto? ¿Y por qué puedes poner un límite? Y se me hace ridículo tu límite. Ay, tu límite es una estupidez. Ay, seguro no lo cumples. Tú eres de las personas que lo empuja. Tú eres, al verlo, o sea, como que va a ser un taller que sí te estoy hablando a ti para que tú aprendas a poner límites para los demás, pero creo que te va a venir un boomerang de cómo eres tú con respecto a los límites de otros. Claro. Y también van a tener algo de cuerpo, algo de ejercicios de cuerpo para cómo sostener un límite, porque yo he tenido varias coaches que lo que les cuesta trabajo es justamente esa parte de, bueno, ya lo puse, ahora cómo lo sostengo, porque me dan ganas de decirle, no, 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 ya no, ya no, ya no, Siempre olvídalo, no. y se arrepienten. Verbe, ¿quieres contestar? Sí, creo que es un sello también, una salsita de la oferta que somos en el método Watson, en donde no olvidamos que los seres humanos vivimos en el lenguaje, en el cuerpo y en las emociones. Entonces, también va a haber, sobre todo hay un ejercicio muy, muy, muy potente, muy poderoso para poder aprender a utilizar la energía, las emociones, pero con el cuerpo, acerca de poner un límite, de sostenerlo, de cómo se siente en mis musculitos para que cuando venga esa sensación de creo que la cagué, mejor le digo que siempre no, que sí, que me marque a las 3 de la mañana, diga, a ver, cabrón, espérame. Sí. Así se siente. Tengo el recuerdo aquí, ¿no? Tal cual. Y creo que, por ejemplo, ahorita me está llegando tanto a la mente. Dije, mira qué curioso, porque estos dos temas evidentemente están ligados, o sea, están ligados porque están ligados, pero puedo verlos desde los inicios de Choose Light. Cuando yo hacía el taller presencial, el de 3 días, hace 4 años, recuerdo tanto que el domingo del taller yo daba un espacio para que la gente compartiera lo que fuera a compartir y dependiendo de lo que ellos trajeran a la mesa o al espacio, yo hacía alguna dinámica con ellos con respecto a lo que sea, ¿no? Y era siempre una persona acababa hablando de límites, porque Claro. justamente el saber decir que no tiene todo que ver con saber respetar mi dignidad, es autorrespeto. Creo que hay muchas veces que la gente no sabe cómo. Creo que muchas veces hay gente que le cuesta trabajo híjole, veo tan lejano y veo tan imposible el amarme como soy, aceptarme como soy. Y si tú eres una persona que ve tan lejos el amarte y el aceptarte todavía, no te preocupes. Yo pasé por ahí, pasamos muchos por ahí. Y creo que un pasito antes podrías empezar a respetarte. Y los límites son un lugar de respeto, ¿no? De simplemente entender que porque eres un ser humano, te ames o no te ames todavía, te aceptes o no te aceptes todavía, mereces respeto. Y creo que un límite es una manera de respetarte a ti. Y creo yo que cuando la gente invariablemente termina hablando de límites en el taller,
yo hacía un ejercicio igual de límites y yo creo que era un ejercicio, que es el ejercicio que vamos a hacer aquí, es un ejercicio que it would crack open people. O sea, la gente se brotaba en llanto al hacerlo. Es muy simple, muy simple. No crean que es la cosa más elaborada del mundo. Pero en su simpleza recae el poder cognitivo que hay al entender desde el cuerpo, porque justamente una de las cosas que nosotros como coaches ontológicos hacemos y entendemos es que nuestro cuerpo es parte de nuestro aprendizaje. Y muchas veces queremos llenarnos como, yo quiero saber cómo es poner un límite, llenarme de distinciones, sí. Pero luego si no tengo el cuerpo que sostenga el límite, voy a vivir siempre con el miedo de dar el paso porque no sé sostenerlo. Y parte de nuestro aprendizaje es que aprender a sostener el aprendizaje con el cuerpo. Entonces, es un ejercicio corporal que, bueno, pues en 24 horas vas a haber aprendido de límites a nivel lingüístico, a nivel emocional y a nivel corporal. Los que ya tomaron un workshop sobre el ego, es lo mismo. Son 24 horas donde pasamos por los 3 dominios en un aprendizaje. El workshop del ego es el ego y en este son los límites y vamos a pasar por ahí, así que sí vamos a utilizar el cuerpo. Buenísimo. Entonces, quiero dejar picadas a los compañeritos de la receta secreta antiguos y nuevos. Entonces, creo que yo quiero dejar así como ¿sí? En la última gotita que deja la picada. Dale. No voy a elaborar en esto. La verdad es que no quiero elaborar en esto. Lo único que quiero es darte un teaser. No solamente con el no pongo límites, también con el sí. ¡Ay, eso está increíble! No te lo puedes perder eso. Amo eso. Sí, 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 sí. Creo que eso está chido. Creo que sí. Hasta con el ahí. sí pones límites. Los sí también son límites. Entonces, ¿qué? Ana Luisa, ¿das información general? Lindos de la receta secreta. Todo esto, ya te dijimos un poco de los límites, ya tienes un poco de información acerca de los límites, que hay tipos de límites, que puedes tener límites con el sí, con el no, que primero necesitas conocerte tú a ti para poder poner un límite. Y mientras estaban hablando Verbe y Gabo, me vino como una epifanía. Porque hablabas, Gabo, de que los seres humanos, estoy cambiando la luz 500 veces porque me veo en la pantalla y digo, ¿qué pedo con mi cara de...? Pero bueno. Es la cara que tienes, hermana, ámala. Así es que me veo las ojeras y digo, ¿qué onda? Entonces, hablabas de que los seres humanos vinimos al mundo, o uno de nuestros deseos principales, y yo creo que me iría a primarios, ¿no? Es amar y ser amados. Entonces, muchas veces pongo el límite, no pongo el límite porque no quiero perder a la persona, pero también si me voy al límite rígido, no dejo entrar a la persona. Entonces, la consecuencia o el resultado de ambos lados es el mismo, no conectar. No conectar auténticamente. Entonces, la iluminación que me llegó es, dije, wow, claro, porque los límites saludables, me permiten conectar conmigo y con el otro desde un lugar que es auténtico, que es esencial y que va a permitir un tipo de conexión fluida, una conexión sana y una conexión amorosa, que es lo que estoy buscando. Y en esto que estás diciendo quiero agregar algo. Creo que a mí me costó mucho trabajo, siendo honesto, o sea, como la idea, la primera vez que la leí fue de Brené Brown, que Brené Brown dice que... Ay, ¿cuál es la frase de Brené Brown? Se me acaba y la tenía de tip of the tongue. Aquí la tenía como... La vulnerabilidad, ¿no? No, con respecto a que poner un límite es ser compasivo con el otro y conmigo. O sea, como que la compasión, más bien,
que la compasión y los límites van de la mano. Y yo no entendía la puta relación entre una y otra. Me explico, como que yo decía, a ver, ¿cómo la compasión? Estoy poniendo un límite porque yo pensaba que el límite era tener que ponerle al otro un vergazo en la cara y decirle, ¡no más! Me explico, entonces, en mi cabeza es cómo esa imagen se ve compasiva. O sea, no estoy entendiendo la imagen entre eso y lo que dice Brené. Y creo que con el tiempo, igual me costaba trabajo, y creo que finalmente lo entendí ahorita que escuché un podcast de ella, porque lo explica tan bonito. Y a ver si recuerdo, pero dice, los límites son esa línea donde puedo amarme a mí y amarte a ti al mismo tiempo. Beautiful. Y lo que ella dice es, porque ella misma dice que mucha gente le cuesta trabajo esa distinción, y yo así en el podcast de, a mí me cuesta esa distinción. La vieja dice, a ver, para empezar, la vieja, mi pastora, perdóname, todo el respeto. Cuando yo estoy poniendo un límite, poner un límite es un acto de amor propio. Poner un límite y saber decir sí o saber decir no como una manera de poner un límite, en ese momento yo estoy entendiéndome a mí desde un lugar de amor, es un acto de amor, ¿ya? Pero al mismo tiempo también al poner el límite contigo es establecer los lugares donde yo puedo amarte, porque de otra manera no puedo. Claro. Entonces, si tú estás borracho, me voy a parar de la mesa y no voy a hablar contigo. Ese es mi límite. Hasta ahí llegué. No te estoy amenazando, no te estoy diciendo esto para que dejes de chupar. Tú tienes agencia. Si tu papá quiere seguir chupando, si tu hermano quiere seguir chupando, si tu novio quiere seguir chupando, yo no te voy a poner el límite a ti de deja tú de chupar para que tú y yo tengamos una buena relación. El límite es, yo voy a tener una relación contigo siempre y cuando estés sobrio. Claro. Y ese es mi límite. Porque cuando estás sobrio, es cuando puedo amarte. Porque cuando estás borracho, no lo puedo hacer. Y desde ese lugar, la compasión, entendiendo la historia del otro y mi historia, determina esa línea delgada. Y eso a mí me explota la cabeza. Quédate ahí, porque nos queda un minuto para decir dónde, cuándo, a qué hora y cuánto cuesta. Entonces, ahí les va, compañeritos. Un workshop sobre límites by el método Watson es este viernes y este sábado. Son 24 horas, no vas a estar ahí pegado 24 horas. Tienes breaks, pero empieza viernes 7 de enero, ¿a qué hora? 5 de la tarde. 5 de la tarde y termina el sábado 8 de enero, ¿a qué hora? 5 de la tarde. 5 de la tarde. Costo, baratísimo, $1,222. $66. 1,222 o $66. Si tú quieres, todavía hay lugar, puedes inscribirte. ¿Cómo te inscribes? Fíjate, tienes acá 3 personas. We Need to Talk, el método Watson o Ana Luisa Zavala. No nos dejes comentarios en el live por vida de Dios de yo quiero. No, porque ahí se pierde el comentario y no lo vemos. Nos mandas mensaje directo a We Need to Talk o Ana Luisa Zavala o el método Watson, te decimos dónde pagar. Está regalado, mano, en una peda te gastas $2,222. Donde no pusiste un límite y a veces gastarte ese dinero también es un lugar donde hay que poner límites. Mejor gástatelo en conocerte y listo. Con eso los dejo, compañeritos lindos de la receta secreta. Nos vemos próximo lunes, misma hora, con doble canal. Y esperen el gran. Esperen el gran. No se pierdan el workshop. O sea, y el podcast también. En un mes sale esto. En un mes sale el podcast. De seres humanos teniendo conversaciones sobre todos estos tipos de tema. El podcast del método Watson va a salir. Esténse bien pendientes porque ahí nos van a ver. Bien pendientes, compañeritos. Todos los martes nos van a escuchar. Por lo pronto, el workshop es lo que tienes este fin de semana. Inicia el año conociéndote y teniendo la posibilidad de crear relaciones sanas contigo y con los demás. Un abrazo grande. Muy buenas noches, Instagram. Bye, bye. Adiós, muy bebé. Love you guys. Bye. Ay, ahora sí, ya. Adiós.